Hola, ¿listos para comenzar el estudio bíblico de hoy? Yo estoy listo y espero que todos vosotros también lo estén. Aprovecho para saludar a todos los hermanos que nos seguís desde distintas partes del mundo. A todos, un abrazo. También quiero saludar a quienes nos critican, pero ven nuestros vídeos eh, para copiar nuestras enseñanzas. Un saludo también para ellos. Dios les bendiga. Sigan viendo estos vídeos que estoy seguro de que les harán bien. Comencemos pues el estudio de hoy haciendo una oración al Señor, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender su palabra. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros al dejarnos tu palabra y queremos meditarla y queremos ser edificados por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón y que, Señor, podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de esta porción de la Escritura en este día. Llévate la gloria y la honra y bendice a todos los que ven nuestros vídeos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto de hoy es un texto muy interesante. Es un texto con el que yo creo que muchísimas personas, solamente leerlos, ya se identifican con él. Y es lógico, es normal, porque habla de la frustración que el creyente siente cuando quiere hacer la voluntad de Dios y no puede. Leamos el texto y después vayamos a meditarlo paso a paso. Dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor en este hermoso pasaje de las Escrituras, que es una verdadera joya de la literatura. Algunos estudiosos afirman que Pablo está hablando de la lucha que sostienen los incrédulos. Y otros, en cambio, dicen que se refieren a los creyentes, pero a los creyentes que son inmaduros, es decir, a los recién convertidos. Todo el problema radica en que aquí el autor reconoce que no hace el bien, sino el mal. Y, por lo cual algunos se niegan a aceptar que Pablo esté hablando de sí mismo. El apóstol Pablo, ¿cómo va a hacer el mal? Sin embargo, vamos a ver cómo el carácter personal de estas palabras, de estos pasajes, indica claramente que se trata justamente de la propia experiencia del apóstol Pablo. Recuerden que la palabra de Dios es íntegra, no esconde nada, no esconde ni las luces, pero tampoco las sombras de los personajes bíblicos. Esta es en realidad una muestra de lo que ocurre cuando alguien trata de santificarse mediante el cumplimiento de la ley.
Lo que encuentra es que no puede hacerlo. Le es imposible agradar a Dios en su propia fuerza. La solución al dilema que plantea la estudiaremos, si Dios lo permite, en las próximas lecciones. Pero aquí, ahora, hoy, lo que conviene, la meta, consiste en que entendamos bien estas palabras del apóstol y seamos capaces de identificarnos con él en esta experiencia. Vayamos pues paso a paso, como digo. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Que la ley es espiritual, lo entendemos. Y lo entendemos con facilidad porque la ley fue promulgada por Dios. Y sabemos que Dios es espíritu. Por tanto, lo que procede de Dios es espiritual. Pero fíjense bien que el apóstol habla en primera persona. Yo soy carnal, vendido al pecado. Es evidente que no está hablando en sentido genérico. El creyente es. No. Está diciendo yo soy. Como hace en otras ocasiones, él usa el genérico. Pero aquí se está centrando en su propia persona, en su propia experiencia. Además, está hablando en tiempo presente, por lo que no se trata de un cristiano recién convertido o inmaduro. Se trata de la experiencia del propio apóstol Pablo. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Ahora, ¿qué quiso decir el apóstol con esa segunda frase de yo soy carnal vendido al pecado? ¿Qué es ser carnal? ¿Qué significa estar vendido al pecado? Bueno, carnal es una expresión que no se refiere propiamente al cuerpo de carne, sino más bien a los malos deseos que tenemos, que pueden estar relacionados con el cuerpo o con la mente. ¿Ok? Eh, a esto la Biblia le llama la conscupiscencia, los deseos del mal. Lo que viene a decir es que le costaba dominar sus propios malos deseos. Por tanto, el problema, que quede claro, no está en la ley, sino en nosotros mismos. No está en la voluntad de Dios, que es buena, sino en nosotros mismos, que somos incapaces de cumplirla. Lo que Pablo descubrió era que el problema era él mismo. Ya nos había dicho en el capítulo 6 que por el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Bueno, en su resurrección nos identificamos que nacemos a una vida nueva. Sin embargo, a pesar de enseñarle estas cosas a los romanos, tuvo que exhortarles diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos, es decir, en su concupiscencia. Esto quiere decir que, hermanos, el cristiano sigue batallando con los malos deseos aún después de haber nacido de nuevo. Esto es lo que significa este pasaje del apóstol Pablo. Nos da testimonio de que los malos deseos siguen estando en nuestra vida y nos lo dice con su propio ejemplo, en su propia persona. Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 16. Ahí dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Quiero que presten atención una vez más al tiempo verbal que usa el apóstol. Tiempo presente. Lo que nos lleva a pensar que no está hablando de una experiencia pasada cuando él era nuevo en el Evangelio, sino está hablando de una experiencia que aún está presente en su vida. Lo que refuerza la idea de que Pablo está hablando de sí mismo. Creo sinceramente que todos nos hemos visto en esta situación
más de una vez, haciendo justamente lo contrario a lo que hubiéramos querido hacer, como si no pudiésemos controlar nuestros propios actos. El apóstol habla de la lucha que el cristiano experimenta al enfrentar los deseos de su carne con los deseos del espíritu que habita en él. No quiere decir que él sea un espectador inocente. Él está activamente participando en dicha batalla, pero se encarga de dejar suficientemente claro que no se trata de que la ley sea defectuosa. La ley es buena, sino que el problema estaba en él. Descubrió que no basta con conocer la voluntad de Dios, no basta con desear hacer la voluntad de Dios, es decir, no basta con buenas intenciones. Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí hay que detenerse un poco. Observen que Pablo de ninguna manera se identifica con el mal que hace. Lo aborrece, por lo que se ve obligado como único recurso a personificar el pecado de forma alegórica. En esta disociación, es decir, como si el pecado fuera una persona, ¿no? Él separa el pecado de sí mismo. Eh, en esta metáfora, en esta alegoría, Pablo le da vida en su mente al pecado y no anuncia que solamente mora en él, sino que también toma el control de su vida llevándole a hacer lo que no quiere. Es una alegoría. Por eso Pablo dice, de manera que ya no soy yo, sino el pecado, como si el pecado no lo hiciera él. Pero es una disociación, es un recurso del apóstol como para no identificarse con el mal que hace, porque él no quiere hacer ese mal. Entonces lo separa de sí mismo. Mientras un incrédulo peca, es decir, hace lo malo y se gloría en ello, un creyente puede que caiga en pecado, pero jamás se deleitará en el pecado. Lo aborrecerá e incluso posiblemente se aborrecerá a sí mismo por haberlo hecho. Por esa misma razón, el creyente buscará a Dios en arrepentimiento sincero para que le dé fuerzas, las fuerzas necesarias para levantarse y seguir resistiendo. Versículo 18, Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muchos cristianos están tan ocupados como las abejas, pero no producen miel. Creen que agradan a Dios, pero ni siquiera tienen relación con Él. Tratan de hacer todo en sus propias fuerzas y como resultado caen en un mero activismo que no produce fruto espiritual, sino hipocresía religiosa. Creen que en su condición humana, pueden agradar a Dios. No han aprendido, como Pablo aprendió, que en su débil condición humana no habitaba el bien. Dios no acepta, sino que aborrece cualquier cosa que hagamos en la carne. Como está escrito en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. De modo que el apóstol está dejando constancia de que, aunque quiere hacer el bien, los deseos malos, los deseos pecaminosos que experimenta, a veces se lo impide. Pablo es consciente de esta realidad. Se esfuerza en agradar a Dios. Reconoce que la ley es buena. Desea cumplirla. Pero al final, lo que hace no es el bien que quiere, sino el mal que no quiere.
Como dirá un poco más adelante en el capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y esto es algo que todos tenemos que aprender. Y cuanto antes lo aprendamos y antes asumamos nuestra incapacidad para agradar a Dios por nosotros mismos y que tenemos que depender de su gracia, hasta entonces estaremos en frustración, no en victoria. Esto viene a demostrar que el ser nuevas criaturas no es garantía que nos libre de caer en malos deseos que batallan contra nuestra alma. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Una vez más, Pablo repite esta consigna porque se daba cuenta de que estaba dividido. Una manera de expresarlo, ¿no? Como si hubiera dos personas diferentes dentro de su piel, tirando cada una en un sentido distinto. Cipriano de Valera, en 1602, en su comentario a la Biblia de Reina, Casidoro de Reina, en su comentario a este pasaje, habla de la carnalidad, aún de los regenerados, donde declara la distinción de los dos hombres, el viejo y el nuevo. Pablo hablará de esto en Gálatas, ¿verdad? El nuevo hombre, el viejo hombre, desvestidos del viejo, vestidos del nuevo. Es una referencia que Valera hacía, ¿no? Ahora, esta frustración la hemos sentido todos en algún momento de nuestra vida cristiana. Cuando hemos intentado tomar en serio las normas reveladas en las Sagradas Escrituras que expresan la voluntad de Dios y hemos tratado de cumplirlas sin lograrlo. La capacidad para darnos cuenta del bien y nuestra incapacidad para hacerlo. La capacidad para saber lo que estaba mal y la incapacidad para resistirlo. Séneca lo llamaba nuestra indefensión en las cosas necesarias. Decía que los hombres odian sus pecados y los aman al mismo tiempo. Y Ovidio, el gran poeta latino, escribió: veo las cosas mejores y las apruebo, pero sigo las peores. Bueno, Pablo lo que nos está diciendo con estas palabras es que aún con toda nuestra buena intención y haciendo uso de todas nuestras fuerzas, nunca vamos a llegar a ser tan buenos como sabemos que debemos ser. No logramos cumplir con las expectativas de Dios. Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Como ven, Pablo está repitiéndose, pero dándonos una idea clara de que en todas estas frases que debemos interpretar correctamente a fin de no caer en malas, en falsas posturas que nos alejen de la verdad, ¿verdad? Pablo está presentando una alegoría en la que da vida al pecado, como decíamos, como si de una persona se tratase, como si el pecado fuera un villano que hubiera entrado por la fuerza en nuestras vidas y que nos tuviera cautivo y nos obligara a hacer cosas que no queremos hacer. Pero sabemos, tú y yo sabemos, que el pecado tiene que ver con nuestras decisiones. Por más que no nos identifiquemos con él, cuando pecamos, hemos pecado porque ha sido nuestra decisión. Es decir, es nuestra decisión de seguir los malos deseos y no la voluntad de Dios. Algunos pretenden que se trata de algo en lo que el creyente no participa, como si fuéramos inconscientes, como si fuera algo en lo que no tuviéramos nada que ver. Pero no es eso lo que nos está diciendo Pablo con estas palabras. Esta misma frase, en la que el apóstol continúa hablando en presente, es otra prueba irrefutable de que el apóstol está presentándonos su propia experiencia personal y no está hablando de ningún incrédulo ni de su vida pasada, ni tampoco está diciendo que no seamos responsables del pecado que hacemos.
sino que no nos debemos identificar con ese pecado. Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal siempre nos rodea. Vivimos en un mundo en el que el mal nos espera en cada esquina, en cada situación, en cada circunstancia, tratando de atraernos, de seducirnos para que caigamos en la tentación. Siempre que intentes hacer la voluntad de Dios, descubrirás que el pecado está ahí, está esa realidad de que se va a formar una lucha en tu interior. Allí estarán los malos deseos, tratando de llamar tu atención, junto con los buenos deseos, también tratando de llamar tu atención. Los malos deseos para que no hagas lo que quieres, sino lo que no quieres. Todos nosotros debemos ser sinceros y reconocer que el mal siempre está tratando de hacerse presente en nuestra vida. Y no reconocer esta verdad nos llevará al fracaso. Romanos 7 del 22 al 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es evidente que un incrédulo jamás diría algo como esto, lo cual apoya aún más la idea de que Pablo está relatando su propia experiencia como cristiano. Y aquí advertimos la lucha entre el espíritu y la carne y descubrimos que a pesar del nuevo nacimiento espiritual no podemos escapar de los malos pensamientos a los que Pablo aquí llama la ley de mi mente. Mientras estemos en este cuerpo, tendremos que seguir batallando con los deseos carnales, de modo que más nos vale aprender a hacerlo si queremos salir victoriosos de esta batalla. Se trata de una fuerza poderosa que a veces lo domina a pesar de su fe, a pesar de su experiencia, a pesar de sus buenos deseos e intenciones. Mientras vivamos en este cuerpo terrenal, seguiremos experimentando esta lucha contra nuestros malos deseos. Es necesario que entendamos que una persona que sea independiente de Dios jamás logrará por sí mismo hacer frente a la ley del pecado en la carne. Cualquiera que haga frente al pecado por sí solo fracasará. El viejo hombre no se convierte, debe morir en la cruz. Y lo que es más importante, debemos mantenerlo allí, en la cruz con Cristo, cada día. Miserable de mí, dice Pablo en versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este no es el grito de frustración de un incrédulo. Los que no creen en Dios no luchan contra el pecado, se dejan arrastrar por él. Este es el lamento con el que nos desesperamos cuando comprobamos que a pesar de todos nuestros esfuerzos, no hemos logrado deshacernos de los malos deseos. El apóstol habla aquí como un hijo de Dios, destrozado por su incapacidad para agradar a Dios. Y aquí llegas al punto donde el Señor Jesús comenzó el Sermón del Monte diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurado el hombre que reconoce su incapacidad para agradar a Dios. Bienaventurado el hombre que llega al final de sí mismo. Bienaventurado el hombre que ha llegado a la bancarrota espiritual, porque es en ese punto, el único punto, donde la ayuda de Dios es dada. Cuando reconocemos nuestra incapacidad y acudimos a Dios, ahí es que Dios viene en nuestra ayuda. Recuerden las palabras del Señor que le dijera a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Por tanto, debemos rechazar todo orgullo espiritualista y humildemente reconocer que solo por la gracia de Dios somos perdonados.
Es necesario aclarar que Pablo no se está refiriendo a que el cuerpo sea malo y el espíritu bueno. Ese era el pensamiento helénico de los filósofos griegos. Sabemos que el cuerpo fue creado por Dios y Dios no hace nada malo. El problema no está en el cuerpo. Eh, Recuerden que Pablo dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por tanto, Pablo habla del cuerpo, pero de manera metafórica. En realidad se refiere a la maldad de los deseos que experimentamos ante las tentaciones que encontramos en el camino. Esta expresión tiene que ver con una vieja costumbre. Me refiero a la expresión de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tiene que ver con una vieja costumbre romana. Cuando un preso mataba a otro, ataban el asesinado al cuerpo del asesino y tenía que arrastrar consigo aquel cuerpo en putrefacción, el cuerpo de aquel a quien había matado. Lo tenía que estar tirando de él todo el día. Todo el día y toda la noche hasta que el cuerpo se deshacía. Una clara metáfora de lo insoportable que resulta para un verdadero cristiano soportar los malos deseos con sus bajas pasiones, tratando de arrastrarle al mal. Pero llegamos al último texto de hoy, Romanos 7, 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Recordemos que el asunto que Pablo está tratando es el tema de la ley. El tratar de guardar la ley viviendo en la carne, en el cuerpo, en nuestras propias fuerzas, solo conduce al pecado y esta a la frustración y a la muerte. No habrá victoria que perdure, sino solo frustración y amargura. Gracias a Dios, Pablo conoció la solución a su problema, que es el de todos nosotros. Y yo agradezco enormemente a Dios porque no nos dejase escrita solamente la antítesis, es decir, el problema, sino que también nos mostró la tesis, la solución del problema. Gracias a Dios, no nos dejó solos frente a nuestra propia frustración, frente a nuestra propia debilidad y fracaso. Pablo encontró la solución, yo la he encontrado y tú también la puedes hallar. Solo en Cristo podemos hallar el poder para vencer el pecado y disfrutar de una vida santa, agradable a Dios. Él, Cristo, es el que nos da el poder para la obediencia a Dios. Al estar en Cristo, por medio de la fe, podemos vivir una vida santa que agrade a Dios. Esto lo desarrollará él más ampliamente en el siguiente capítulo. Pero baste por ahora decir que la clave para entender este pasaje es que en última instancia el triunfo del creyente en la lucha contra el pecado depende de la asistencia de Dios, no de nuestras propias intenciones ni de nuestros propios recursos, sino de la asistencia que recibimos del cielo. Y esto de manera progresiva, es decir, que la santificación es un proceso mediante el cual vamos avanzando poco a poco hasta que la imagen de Cristo sea conformada en nosotros y finalmente seamos redimidos. Llegados a este punto, tenemos que meditar, reflexionar sobre lo que hemos leído. ¿Has experimentado tú esta lucha de la que habla el apóstol? ¿Has experimentado el sentirte confundido contigo mismo? ¿Has hecho algo que sabía que no debías hacer y luego te has aborrecido a ti mismo por haberlo hecho? A pesar de tus esfuerzos, ¿no has caído en pecado?
¿No has herido a los que más quieres? ¿No has permitido que la familia o las amistades influyan para que hagas algo contra la voluntad de Dios? ¿No has perdido la paciencia y has tenido pensamientos de rencor o deseos de venganza contra quienes te han ofendido? En realidad, todo creyente, si es sincero, debe reconocer que ha pasado por estas experiencias. Todo ello es el resultado de la fuerza de los malos deseos carnales que batallan en nuestra alma. Esto quiere decir que mientras vivamos en este cuerpo terrenal, seguiremos enfrentando la lucha entre el espíritu y los deseos de la carne. Los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Nuestra esperanza está en Él, que pagó por todos nuestros pecados. Cuando Él venga, acabará con todas nuestras luchas, con todos nuestros sufrimientos para siempre. Pero mientras tanto, cada vez que caigamos, seguirá dándonos las fuerzas necesarias para levantarnos. Esto no significa que no nos importe el que pequemos. Claro que importa, y mucho. Cada pecado que hacemos es una ofensa a Dios. Y Dios no merece que nosotros le ofendamos. Por eso permanecemos unidos a Cristo, viviendo en la guía del Espíritu Santo de Dios, que de esto nos va a hablar el apóstol Pablo en el siguiente capítulo, pero eso será en las próximas lecciones. Así que responde, ¿qué actitud adoptarás frente a este conflicto interno? ¿Qué harás cuando, aunque no quieras, hayas caído? ¿Te esconderás de Dios como hizo Adán? No lo hagas. Búscalo con fe. Mantente firme, anhelando, como yo, el día en que nuestra redención se complete. Dios les bendiga, mis hermanos, hasta la próxima semana, hasta la próxima lección. Un abrazo para todos, mis hermanos. Hagamos una oración para terminar. Padre del cielo, esta lucha, Señor, de la que Pablo habla, es real también en nuestras vidas. Y queremos rogarte que tú nos ayudes a depender siempre de ti, no de nosotros mismos, porque en nuestras fuerzas caemos, fallamos, no somos capaces de vencer la tentación. Solo tú nos puedes librar, Señor. Ayúdanos a permanecer estrechamente unidos contigo, en una buena comunicación, porque cuanto más cerca de ti estamos, más difícil es que caigamos, Señor. Ayuda a mis hermanos a entender estas palabras. Ayúdanos a todos a tenerlas en cuenta en nuestra vida. Y llévate la gloria y la honra porque eres tú el único que la mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias, Señor, de antemano. Amén. Y amén. Lo dicho, hermanos, hasta la próxima lección. Dios les bendiga.